Vamos a empezar con el siguiente tema. Tenemos que ver la parte de integración y para eso está el concepto inicial de antiderivada. Entonces, antes de todo eso necesito aclarar una notación que no sé qué tanto la conozcan, que voy a estar usando mucho, al menos en la parte teórica. Entonces, voy a escribir la siguiente suma. Como se pueden dar cuenta, hay un número que está fijo y hay otro que va variando. Entonces, para no escribir tantos términos, lo que se suele hacer es que esto, en vez de escribirlo como la suma de los 5 términos, lo escribes con esta notación de sigma. Muchos a esto le llaman la sumatoria, yo le digo suma, y entonces le notas que esto es la suma hasta el número 5, porque es el último número que va corriendo, que va a empezar desde el número 1 porque es el primer número que está corriendo. Entonces, dice, esto es la suma desde i igual con 1 hasta 5 y después escribes los términos. De términos de la forma 4 por i. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo les escribo 1 más 2 más 3 más 4, pues esto simplemente sería la suma desde i igual con 1 hasta el 4 de los i primeros 4 números. Lo puedo poner un poquito más complicado si parto de la notación, suma desde i igual con 1 hasta 6 de cosas de la forma 2 por i menos 1, pues entonces para desarrollar todos los términos tendría que hacer, ok, y está corriendo desde 1 hasta 6, entonces el primer sumando sería 2 por 1 menos 1, más el segundo sumando, que es cuando i vale 2, 2 por 2 menos 1, luego cuando i vale 3, 2 por 3 menos 1, más 2 por 4 menos 1, más 2 por 5 menos 1, más 2 por 6 menos 1. Y este tipo de notación pues se puede poner todo lo complicada que quieran, ¿no? Si yo tengo la suma desde i igual con 1 hasta n, que es decir, ok, no quiero decir hasta dónde voy a sumar de entrada, simplemente va a ser hasta un número n, de cosas de la forma i por i más 1, pues me da una suma de n términos que se ve de la siguiente forma. 1 por 1 más 1, más 2 por 2 más 1, más 3 por 3 más 1, más muchísimos términos, hasta llegar al último, que es n por n más 1. Entonces, sobre todo esta última, corriendo hasta un número n, que de entrada no tengo que decir quién es, la voy a estar usando muchísimo. Entonces, ya entrando en el tema, el primer concepto que necesitamos conocer es el de antiderivada. Ya vimos en el capítulo anterior cómo se deriva, vimos sus aplicaciones, vimos más o menos todos los criterios de derivada que hay. Entonces, la antiderivada, así como muchas operaciones matemáticas, la derivada, tiene un proceso inverso. Y este proceso inverso se le llama la antiderivada. Entonces, lo voy a escribir de la siguiente forma. Dada una función que voy a anotar con mayúscula a propósito, voy a decir que si es la que cumple con ser la antiderivada de otra función, si ocurre lo siguiente. De una función que vaya de un dominio, de los reales a los reales, como siempre. Si se cumple lo siguiente, si f' de x coincide con f
de x. ¿Ok? Entonces, si yo tomo... De entrada nosotros no sabemos hacer la operación inversa. Entonces voy a partir, por ejemplo, con la función f de x igual a x cuadrado. Es una función sencilla. Así nada más, visualizándola y sabiendo cómo funciona el hecho de derivar, nosotros sabemos que para llegar a esto le bajamos un grado al exponente. Entonces podríamos decir que f de x igual a x al cubo sobre 3 es una antiderivada. ¿Por qué? Pues derívala y esto te queda 3x cuadrado sobre 3, es decir, x cuadrado. El siguiente detalle es, ok, pero también pudiste tomar f de x igual a x al cubo sobre 3 más 8. Saben que todas las constantes desaparecen. Entonces f' de x es igual a x cuadrada. Entonces la primera observación que es válida hacer es que hay una infinidad de antiderivadas. Para no pelearnos con la constante, simplemente vamos a decir, ok, en este caso si f minúscula de x es x cuadrada, f mayúscula de x, que es la antiderivada, va a ser x al cubo sobre 3 más k con k una constante. ¿De acuerdo? Y lo siguiente es fijar cuál es la notación que vamos a usar, la cual supongo que ya conocen. A esta antiderivada la voy a anotar con este simbolito al que le estoy asociando la función. Entonces yo ya sé, si yo ya sé que f mayúscula es la antiderivada de f minúscula, se denota con todo esto. ¿Vale? Entonces a esta cosita se le va a llamar integrando. A esto de aquí se le va a llamar la variable de integración. Y el resultado se le llama antiderivada. Y el objetivo del capítulo sí es pues saber integrar, porque hay funciones que no son tan claras como f de x igual a x cuadrada. Hay muchísimos métodos para aprender a integrar. Entonces, lo primero que quisiera que viéramos es un poquito más de la noción física o una de las aplicaciones que tiene la integral. Entonces voy a tomar otra vez la función esta de aquí es f de x igual a x cuadrada. Nosotros ya sabemos cómo calcular áreas de cosas que tienen lados rectos, ¿no? Como un cuadrado, un triángulo, incluso un círculo. E incluso si tenemos una figura irregular, pues podemos siempre partirla a modo conveniente para que siempre podamos calcular su área. Eso pasa si los lados son rectos o tengo un círculo. Pero yo no sé de entrada cómo calcular el área que hay bajo una curva. Entonces, para este ejercicio me voy a tomar la función parábola, la más sencilla de todos. Y lo que voy a hacer es un proceso algo similar a cuando ustedes subdividen una figura que no es regular. Tiene lados rectos, pero no es regular. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Me la voy a tomar de entrada solo en el intervalo 0,1, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dividir a todo esto en tercios.
Y después voy a dibujar los rectángulos que pueda hacer, pero por debajo de la curva. Entonces, este sube hasta este punto. Este de aquí sube hasta este punto. Y aquí hay un tercer rectángulo, planito, de altura 0. ¿Ok? Entonces esos son los 3 rectángulos que yo puedo formar. Ahora también te puedes preguntar, ok, puedes poner los de abajo, ¿por qué no pones también los de arriba? Entonces los de arriba me van a quedar estos de aquí. Son todos los rectángulos que yo puedo formar que estén sobre la curva. Entonces si yo quiero calcular el área bajo la curva, lo voy a anotar con rojo por el rojo de la función. Fíjense que si yo encierro de esta forma con rectángulos, pues esta área se tiene que quedar más chica que la suma de las áreas de los rectángulos azules. Y se tiene que quedar más grande que la suma de las áreas de los rectángulos negros. Entonces, pasa algo así. Entonces, según yo, eso es bastante claro. Si yo tomo los rectángulos negros, pues estás considerando todo este cacho, pero falta agregarle este cacho de acá, ¿no? Y al revés, si estés tomando los azules, pues tienes todo el área bajo la curva, pero le estás agregando estos trozos que no queremos. Pero fíjense que si yo considero rectángulos, yo sí sé calcular el área de los rectángulos. Entonces vamos a calcular cuál es el área de esos rectángulos. Entonces voy a empezar por los negros, que son los que están debajo de la curva. Si me fijo en este primer rectángulo que les dije que era de color, de altura 0, yo sé que su base mide 1/3. Entonces, tengo base 1/3 y la altura es justamente 0, es la imagen de hecho del 0 bajo la función. Entonces me queda f de 0. Ese es para el primer rectángulo. Luego para el segundo rectángulo otra vez, la base mide 1/3 y la altura está determinada por la imagen del 1/3 que es por aquí. Entonces tiene altura f de 1/3. Para el tercer rectángulo otra vez tengo 1/3 de base y ahora la altura es f de 2/3. Entonces me queda f de 2/3. Desarrollo quién es esto, me queda 1/3 por 0 más 1/3 por 1/3 al cuadrado más 1/3 por 2/3 al cuadrado. Entonces, esto me queda un 27avo más 4/27. Y si usan su calculadora, esto les tiene que quedar 0.1852. Y puedo repetir el procedimiento ahora con los rectángulos azules. Entonces, vamos con los azules. El primer rectángulo tiene otra vez base 1/3, pero ahora la altura está determinada por la imagen de este de aquí. Entonces, la altura es f de 1/3 más 1/3 de la base del segundo rectángulo, y ahora la altura me queda determinada por este de aquí, que es la imagen de f de 2/3 más el último, que es 1/3 por la altura de quién, de este punto 1 que va a dar hasta acá. Entonces por f de 1. Otra vez hacen la operación. Esto es 1/3 por 1/3 al cuadrado más 1/3 por 2/3 al cuadrado más 1/3 por 1 al cuadrado.
sacan su calculadora y esto les queda .5185. Entonces, hasta ahorita lo que yo puedo decir es mi área debajo de la curva se tiene que quedar acotada por dos cosas, por el punto 18, por el punto 5185 y se tiene que quedar mayor que el punto 1852. ¿De acuerdo? Ahora eso está bien, pero me sobraron un montón de espacios, ¿no? O sea, todo esto no lo quiero. Y por otra parte, si me tomo los rectángulos de abajo, pues me falta un cacho gigante. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Por qué no, en vez de tomar, de partir a ese intervalo en tercios, lo parto en algo más chiquito y veo qué me da? Entonces otra vez me tomo el intervalo 0,1 y ahora lo voy a partir en cuartos. Entonces, el 1/2 supongo que está por aquí. Luego por acá estará el 1/4. Y por aquí estará el... No, por acá está el 3/4. Por ahí. ¿Vale? Entonces me estoy fijando solo en este cacho. Otra vez dibujo mis rectángulos. Los de abajo y luego los de arriba. Y por aquí está el rectángulo plano. Repito el procedimiento y digo, bueno, otra vez. ¿Qué pasa si calculo el área de los rectángulos negros? Siguiendo el mismo razonamiento, en este caso la base es de 1/4, la imagen resulta ser la altura, otra vez base 1/4, la altura es la imagen del 1/4, es decir, f de 1/4, más 1/4 por f de 1/2, más 1/4 por f de 3/4. Resuelven esto, 1/4 por 0, más 1/4 por 1/4 al cuadrado, más 1/4 por 1/2 al cuadrado, más 1/4 por 3/4 al cuadrado. Sacan su calculadora y eso les tiene que dar .218. Y repito ahora, pero para los azules. Entonces es idéntico el procedimiento, 1/4 por f de 1/4, más 1/4 por f de 1/2, más 1/4 por f de 3/4, más 1/4 por f de 1. Otra vez estos los evalúan y esto de aquí me queda igual a .4687. Entonces lo que tengo hasta aquí es, ahora mi área se quedó abajo de .4687 y por arriba de .218. Entonces si se fijan y lo comparan con el resultado cuando dividimos en tercios, me queda un mejor resultado, ¿no? Me queda más chico que el .5185 y me queda también más ajustado del lado izquierdo. Además quiero que vean lo siguiente. Voy a alterar un poquito la notación, nos vamos a fijar en esto de aquí. Este 1/2 yo puedo reescribirlo como 2/4. Y este 0 yo lo puedo escribir como 0/4.
Entonces, si se fijan, el número de abajo, el denominador, en todos vale lo mismo. Y el de arriba es el que se está alterando, ¿no? Entonces, en vez de escribir esta suma de aquí, con los 4 términos, lo que voy a hacer es que voy a escribir que eso de ahí es igual, esto de allí es igual a la suma, desde ahí igual con 0, porque estoy empezando en el 0, hasta 3, porque es el número que vale al final, de 1/4, que ese siempre está, no se mueve, lo pueden factorizar, por f de i sobre 4. Por otra parte, los azules también les puedo asignar una notación similar. Van a ser la suma, desde i igual, ahora con 1. Ahora lo altero de esta forma, el 1 lo voy a ver como 4 entre 4. A este lo tengo que ver como 2/4. Entonces el último valor que está tomando la suma es 4. Desde i igual con 1 hasta 4 de cosas de la forma 1/4 multiplicado por f de i entre 4. Y entonces, en vez de estar haciendo todos los cálculos, pues al menos para 4 lo puedo escribir de la siguiente notación. El área es menor que esta suma, desde i igual con 1 hasta 4, de 1/4 por f de i sobre 4, y se queda mayor que la suma desde i igual con 0 hasta 3, de 1/4 por f de i sobre 4. ¿Vale? Si se fijan, conforme yo voy cortando más chico, lo que va pasando es que me estoy acercando a este valor, que no sé cuál es, pero me estoy acercando. Entonces lo que voy a hacer es decir, ok, otra vez, ya partí en tercios y ya partí en cuartos. Pues no voy a estar partiendo eternamente y simplemente voy a decir, ¿qué pasa si parto en n cachitos? En vez de partirlo en 4, parto en n cachitos y me fijo en cómo se comportaba esta notación. Entonces lo voy a desarrollar un poquito nada más para que no se pierdan. Ahí están los n cachitos. Y lo que voy a tener es, siguiendo el razonamiento de antes, el área que yo estoy buscando se tiene que quedar mayor, primero que las áreas de los rectángulos negros, que en este caso son así súper chiquitos. Y se tiene que quedar menor que lo que vendrían siendo los azules, que se están comiendo este cachito de acá. Entonces, para no escribir los múltiples términos que tiene esa suma, pues lo que voy a hacer es usar la otra notación. Entonces, en este caso, en el caso anterior me quedaba 1/4, porque lo estaba dividiendo en 4 cachos. En este caso me tiene que quedar, de hecho la voy a escribir aquí, la suma 1 entre n de cosas de la forma f de i entre n, desde i igual con 1 hasta n menos 1. ¿Vale? Esa dividida en 4 la tengo aquí, ya la expliqué. Si la divido en n les tiene que quedar entonces esto. Y ahora la de arriba, la de los rectángulos azules, lo que les tiene que quedar pues es la suma este 1/4 pasa a ser 1 entre n de cosas de la forma f de i sobre n, desde i igual con 1, idéntico aquí, hasta n, que son los n cachitos que yo estoy partiendo, ¿vale?
Entonces, en vez de estar haciendo el caso 2, el caso 3, el caso 4, dices, ese es el caso n, lo voy a escribir bien aquí. Suma desde n menos 1. Así lo tengo, ¿no? Si yo me quiero aproximar a esta área de aquí, pues lo que tengo que hacer es que esta n, los n cachitos en los que los estoy cortando, estos rectángulos, sea diminuta, sea lo más chiquita que se pueda, ¿no? Porque fíjense que entre más chiquito corto yo aquí, este cachito que me sobra va ascendiendo a 0. Entonces lo que yo necesito es a estas sumas gigantescas sacarles el límite cuando n tiende a infinito. Perdón, cuando n tiende a 0. No, perdón. Cuando n tiende a infinito. Si yo hago que n tiende a infinito, entonces ese cociente 1 entre n se está yendo a 0. Y entonces esta base se está haciendo lo más diminuta que se pueda. Y entonces estos cachitos sobrantes cada vez son más chiquitos. Entonces lo que tengo que hacer es decir, ok, si yo quiero calcular el área bajo la curva de la parábola del intervalo 0 a 1, me basta con sacar quiénes son este o este. Fíjense que las dos cosas se van acercando al mismo punto, ¿no? Entonces da lo mismo si me tomo el de arriba o si me tomo el de abajo. Me voy a tomar uno de ellos y voy a sacar el límite. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es sacar el límite cuando n tiende a infinito de cosas de la forma 1 entre n, desde i igual con 1 hasta n, de esta cosa de aquí. Esto de aquí, si ustedes lo desarrollan bien, como lo hicimos al principio, es lo mismo que esto de aquí. Hay un 1 entre n pegados siempre y lo estoy multiplicando por un 1 entre n al cuadrado. ¿Vale? Sumo muchísimos términos. El último valor que estoy tomando es el n. Entonces es el 1 entre n, que es este de aquí que siempre estuvo, multiplicado por la altura, que resulta ser la imagen, que es n entre n al cuadrado. Esto de aquí es lo mismo que si yo factorizo. Bueno, antes de factorizar, tengo el 1 entre n, voy a repartir el cuadrado en todos, entonces me queda 1 al cuadrado entre n al cuadrado, más, digamos, el segundo sumando sería 1 entre n, entre 2 al cuadrado por n al cuadrado, más, sumo todos, 1 entre n, n al cuadrado entre n al cuadrado. ¿Vale? Lo único que hice fue repartir el cuadrado. Ahora de aquí, lo que puedo hacer es que si yo multiplico los denominadores, me queda un n al cubo siempre. Entonces puedo factorizar un 1 entre n al cubo de todo lo de ahí, y lo que me va a quedar arriba es la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Ahora esta suma, eso no lo voy a explicar ahorita, es lo mismo que n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Vale? Esa es una fórmula, no sé qué tan conocida sea, pero que existe. Entonces de todo esto le estoy sacando el límite cuando n tiende a infinito de esto. Entonces, si yo en vez de usar esta expresión de la suma donde aparece cada uno de los términos y uso este de aquí, eso que tengo ahí se convierte en el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n al cubo multiplicado por el n por n más 1
por 2n más 1 sobre 6. Entonces aquí hay una n que se va y le baja el grado a esto de aquí. Y me va a quedar n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y este lo voy a meter en el cuadrado. Y luego esto lo voy a separar de la siguiente forma. Es el límite, que no se les olvide, de n más 1 por 2n más 1 sobre 6 por n cuadrado. Ahora sí, el límite cuando n tiende a infinito de 1/6, y este n cuadrado lo voy a partir como n por n 1 aquí y el otro acá. Entonces estoy sacando el límite cuando n tiende a infinito. Este de aquí se tiene que ir a 1, este de aquí se tiene que ir a 2. Entonces todo lo de aquí me queda 1 entre 6 por 2, que es lo mismo que 1/3. Y entonces de esta forma puedo sacar que el área bajo la parábola solo del intervalo 0,1, que es la que estábamos buscando, es igual a 1/3. Ahora, si yo quisiera hacer esto... bueno, además, habíamos visto desde el principio que yo lo que estaba buscando era una primitiva para esta función, ¿no? La x cuadrada, porque es el cachito de parábola con donde estoy buscando. Para denotar que me estoy fijando solo en el intervalo 0, 1, lo que voy a hacer es que lo voy a indicar aquí, ¿vale? Abajo voy a poner el menor y arriba voy a poner el mayor. Y lo estoy integrando con respecto de x, que es la única variable que estamos manejando aquí. Ya habíamos visto al principio que la primitiva era algo de la forma x al cubo entre 3 más una constante que por el momento no le hagamos mucho caso, ahí si quieren escríbenla. Y la forma de denotar que me estoy fijando en el intervalo es que la voy a evaluar en ese intervalo. Para decir que la estoy evaluando, lo que voy a hacer es que lo voy a escribir al final con esta notación. Y entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a sustituir el valor de 1 en x y luego le voy a restar el valor que me quede si yo evalúo al 0 en la x. Entonces esto es lo mismo que hacer esto de aquí. 1 al cubo sobre 3. La constante la voy a quitar, no le hagan caso. Menos la función 0 al cubo sobre 3. ¿Vale? Entonces este obviamente se va. Y lo que me queda es igual a 1/3. Entonces este resultado, curiosamente, es igual a este resultado. Por eso una forma de definir la integral se conoce como el área bajo la curva de una función. De entrada, si ustedes ven una función así como se las está planteando, quizá no le vean tanta utilidad. Pero piensen que si necesitan calcular por alguna razón áreas bajo ciertas curvas que les interesen por alguna razón, entonces lo que tienen que hacer al final es una integral. Obviamente hacer todas estas cuentas que acabo de hacer no es nada práctico. Entonces, por eso necesitamos el capítulo para ver métodos de integración y saber integrar la mayoría de las funciones. Entonces, ya por último, si ustedes tienen una curva ahí y un intervalo de A a B, digamos, en general, la notación que hay que seguir para hacer este procedimiento es, bueno, ustedes están dividiendo en rectángulos diminutos y ustedes no saben qué función es la que están trabajando, simplemente pues hay una función, ¿vale? Entonces,
la integral de a a b de la función f de x me da como resultado el límite cuando n tiende a infinito de cada una de las bases, es decir, el intervalo dividido en n, y en este caso el intervalo es b menos a sobre n. En el caso de la parábola era 1 menos 0 sobre n, multiplicado por la suma desde i igual con 1 hasta n de todos los f's de x, ¿vale? Donde este va a ser el x1 y este va a ser el xn, y por aquí todo lo chiquito que ustedes dividan su intervalo son los x's que están corriendo. Esta parte de aquí es más que nada motivacional. No voy a esperar que hagan estas cuentas, en general no son muy agradables. Pero esta es una de las primeras aplicaciones que se le pueden dar a la integral. En el siguiente video van a ver que así como la derivada tenía su motivación física, la integral también puede ser una motivación física, y pensando que son opuestas, que son inversas una de la otra, pues si ahora ustedes tuvieran la velocidad o la aceleración, podrían ir de regreso y recopilar la información de antes.